¿ok? Y en este caso en el músculo el 1%. Pero ¿quién es más grande si estamos hablando de superficie? El músculo. Por lo tanto, algunos textos te dicen que en el músculo vamos a tener más cantidades de glucógeno. Punto importante. Acuérdense que van a haber dos tipos de rutas acá. Formación, que estaríamos hablando de glucogénesis o glucogenogénesis, o en este caso degradación. Y en la degradación estaríamos hablando de la glucogenólisis, ¿ok? Glucogenólisis. Entonces, cuando yo hago glucogenólisis acá, ojo con esto, yo voy a llegar en este punto a glucosa 6-fosfato, ¿ok? Glucogenólisis es formar glucosa 6-fosfato, ¿ok? Si yo estoy en el músculo, yo no voy a regalar la glucosa, ¿ok? Entonces, en este caso, para que salga la glucosa 6-fosfato, ¿qué es la condición? ¿Cuál es la condición que dijimos? ¿Qué le tenemos que quitar siempre para que salga el espacio extracelular? El fosfato. Entonces, en músculo no tenemos fosfatasa, ¿ok? Hay una carencia de la glucosa 6-fosfatasa porque no le va a compartir la glucosa a nadie. Perfecto. Pero en el hígado, si nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la glucosa 6-fosfatasa, ¿ok? La glucosa 6-fosfatasa. Entonces, la glucosa 6-fosfato que se produce gracias a la glucogenólisis, es decir, la degradación de ese glucógeno, sí se puede en este caso sacar. ¿Cómo la sacamos? Por una fosfatasa, ¿ok? Que es la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, vean que tanto lo que es la glucogénesis o glucogenólisis, tanto a nivel muscular o hepática, va a ser regulada por hormonas, ¿ok? Por hormonas. En el hígado, por favor anoten, en el hígado, ¿quiénes pueden actuar? Hígado. Hormonalmente, en el hígado, el glucagón y la adrenalina, ¿ok? En el hígado, el glucagón y la adrenalina. ¿Pero para qué? Para degradar. Ellos van a favorecer a nivel del hígado la glucogenólisis. Entonces, glucagón y adrenalina, glucogenólisis. Muy bien. Pero si estoy en músculo, el único que podría trabajar es la adrenalina. ¿Cómo va a trabajar la adrenalina? Glucogenólisis, favorece glucogenólisis. Bien, pero la insulina, que sería la otra hormona que regula, en este caso puede trabajar tanto en hígado como en músculo, ¿ok? ¿Y qué va a favorecer ella? Glucogénesis, ¿ok? Glucogénesis, la insulina. Vamos nuevamente, vamos Maite, vamos a todos, ¿ok? La insulina actúa ¿en dónde? En hígado y en músculo. ¿Qué va a favorecer? En este caso, glucogénesis. Glucogénesis. Pero si estoy hablando de las hormonas contrarreguladoras, como el glucagón o la adrenalina, ¿ok? En este caso, el glucagón solo va a trabajar en hígado, ¿ok? En este punto, degradando ese glucógeno. Pero la adrenalina puede trabajar tanto en músculo como en hígado, favoreciendo ¿quién? En este caso, la degradación. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando del metabolismo del glucógeno, estoy hablando de formación o de degradación. Entonces, iban a ver sufijo génesis o lisis. ¿Se recuerdan? Glucogénesis o glucogenólisis. Bien, entonces, en este punto, ¿cuándo yo activo la glucogénesis? Cuando después que nosotros comemos. Eso se llama en la parte posabsortiva, ¿ok? En la parte posabsortiva. En las comidas, vean que van a favorecerse el proceso de la digestión y después en circulación, ¿qué voy a tener? Mi monómero por excelencia, ¿ok? ¿Qué va a ser quién? La glucosa. Hay un aumento de glucosa en circulación después que ingerimos los alimentos y la insulina me va a ayudar, en este caso, pasar la glucosa del espacio extracelular al espacio intracelular. Si yo no necesito esa glucosa, en este caso, para que vaya la glicólisis, yo, una vez que entró la fosforilo, perfecto, y una vez que la fosforilo, la glucosa 6-fosfato, ¿a dónde se puede ir? Se puede ir a la vía de formación de glucógeno. Ojo, si no tengo, en este caso, si tengo suficiente ATP. Muy bien, pero vean, eso es en condiciones de alimentación. Pero, ¿qué ocurre si yo voy a hacer ejercicio? ¿O qué ocurre si yo estoy durmiendo? Yo tengo que, en este caso, producir glucosa 6-fosfato. ¿Para qué? Para que a su vez a glucosa 6-fosfato se vaya a la glicólisis y yo obtenga ¿qué? Grandes cantidades de ATP o de NAD o de piruvato, ¿ok? Entonces, ¿de dónde yo obtengo esa glucosa 6-fosfato? ¿Ok? Yo la voy a obtener de la degradación del glucógeno, perfecto. Entonces, cuando yo degrado el glucógeno, ¿qué yo voy a obtener? Glucosa.
Y esa glucosa, ¿dónde se van a ir? A rutas catabólicas, para yo obtener energía y en el caso de que esté haciendo ejercicio, yo pueda obtener las cantidades de ATP. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la síntesis, ¿ok? Y en la síntesis hay dos tipos de nombres. El primer nombre, vamos, Gemina y Fausto. Hay dos tipos de nombres que se le pueden dar. Uno se llama glucogenogenia, ¿ok? O glucogénesis. Son los dos nombres que se le pueden dar. No se preocupen si solamente se saben este, ¿ok? En el examen yo me voy a referir a este, ¿ok? Para que no se mareen con gluconeogénesis. ¿Estamos claros con eso? No les voy a decir esto. Pero si le colocan este tipo de nombre en otros cursos, es lo mismo que este que está acá. ¿Es formación de qué? De glucógeno, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para formar, en este caso, el glucógeno? ¿Por qué arrugaste la cara, Miguel? Ah, ok. Entonces, ¿qué nosotros vamos a necesitar en este caso para formar el glucógeno, que es la glucogénesis? ¿Ok? Voy a necesitar que la glucosa esté activa. ¿Ok? ¿En qué forma? En UDP glucosa, primero. ¿Ok? La glucosa tiene que estar activa. ¿Cómo? En forma de UDP glucosa. ¿Ok? Ahora, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar enzimas. ¿Quiénes serían las enzimas, por favor? Glucógeno sintetasa, ¿ok? O sintasa. Glucógeno sintasa, ¿ok? ¿Qué hace la glucógeno sintasa? Es la enzima clave de todo el proceso de la glucogénesis, ¿ok? Sin esta no se va a dar la glucogénesis. Perfecto. O sea, glucógeno sintasa. ¿Ella qué va a permitir? Va a permitir formar los enlaces alfa 1,4, alfa 1,4. Pero ella necesita que la glucosa esté en forma de ¿qué? De UDP glucosa, ¿ok? De UDP glucosa. También, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos una enzima que pueda formar los enlaces alfa 1,4, ¿ok? Y esa enzima, ¿cómo se va a llamar? Ramificadora. No es difícil, solamente, ¿ok? Hasta el momento. Glucógeno sintasa y la enzima ramificadora. ¿Qué hace la enzima ramificadora? Forma los enlaces alfa 1,6, ¿ok? Alfa 1,6. Muy bien. También, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar de este señor, ¿ok? Porque la glucosa, si no se fosforila, se va a ir nuevamente. Entonces yo tengo que en este caso tener ATP para fosforilar a la glucosa. Una vez que fosforilo a la glucosa, ¿qué yo tengo que hacer en este caso? Colocarle una unidad de UDP, ¿ok? ¿Para qué? Para que la enzima pueda trabajar. ¿Qué enzima va a trabajar en primera instancia? La glucógeno sintasa. Perfecto. Ahora, ¿qué nosotros vamos a necesitar en este caso? Ella necesita de un cebador, ¿ok? Un cebador. La enzima necesita un cebador. Y ese cebador se va a llamar glucogenina. Anoten eso, por favor. ¿Y qué es un cebador? ¿Ok? Anoten el cebador. Estás en la hoja que es equivocada. Este para la otra. Ah, no está. Pero puedes anotarlo ahí. Ok. La glucógeno sintasa, ojo con eso, necesita de un cebador. Y un cebador nos los va a dar la glucogenina. ¿Quién es la glucogenina? Es una proteína, escuchen esto, es una proteína que a su vez va a estar unida por 4 monosacáridos de glucosa. Ese es el cebador. Nuevamente, ¿cuál es el cebador? Va a ser la glucogenina más ¿qué? Más 4 unidades de glucosa, ¿okay? De puras unidades de glucosa, ¿sí? Vamos bien hasta el momento y ahorita lo vamos a ir repasando. Perfecto. Entonces pasemos. ¿Quién es el sustrato en este caso? Tanto de la glicólisis como de la glucogénesis, la glucosa. Primera condición, fosforilar. Voy a gastar ¿cuánto, señoras y señores? Un ATP, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Puedo trabajar en músculo o puedo trabajar a nivel de hígado. Si estoy en el hígado, ¿cómo se va a llamar la enzima? Primera enzima, glucoquinasa. Glucosinasa, ¿okay? Pero si estoy trabajando en músculo, ¿cómo se va a llamar la enzima? Exoquinasa, ¿okay? Exoquinasa. Entonces, ¿qué va a hacer? La glucosa se tiene que fosforilar, para eso necesito un ATP. Ese ATP, para poder estabilizarlo, necesito los iones magnesio. Por lo tanto, la glucoquinasa tiene una estrategia catalítica de ion metálico. Perfecto. Muy bien, y aparte es una holoenzima. Excelente. Ahora, ¿qué ocurrió? Ese grupo fosfato se lo adicioné a la glucosa. ¿En qué carbono? En el carbono 6. ¿Y me transformé en qué? En glucosa 6 fosfato. Pero vean, mis cantidades de ATP son full, ya está al máximo de ATP. Entonces la glucosa 6 fosfato no se va a ir a la glicólisis. ¿A dónde se va a ir? A hacer reserva. ¿Okay?
¿Qué es lo que ocurre? Que la glucosa 6-fosfato se tiene que transformar en glucosa 1-fosfato. ¿Por qué? Porque les dije, ¿cuál es el sustrato de la glucógeno sintasa? UDP glucosa. Y la UDP glucosa solo se forma o se pega en el carbono 1 de la glucosa. ¿Entendieron? Por eso esa glucosa 6-fosfato se tiene que transformar entre todos ¿en qué? En glucosa 1-fosfato. Eso lo hace una isomerasa. Sí, una mutasa. Muy bien. Ve, ahí van, cayeron otra vez. No, es una mutasa porque lo que estoy cambiando son los grupos fosfato. ¿Ok? Los grupos fosfato. ¿Cómo se puede llamar esa enzima? Glucosa 6-fosfato mutasa. O algunos textos que le colocan. Fosfoglucomutasa. ¿Qué indica? Que la glucosa está fosforilada. ¿Y qué le voy a hacer a esa glucosa que está fosforilada? Le voy a cambiar el grupo fosfato. De la posición 6 a la posición 1. Muy bien. Entonces, siguiente paso. Entonces, ya hablamos aquí, en este caso que cambié. Ahora, ¿cuál es mi sustrato? Esto yo lo tengo que transformar ¿en qué? En UDP glucosa. Y para poder transformarlo en UDP glucosa, yo necesito de un nucleótido trifosfato. ¿Quién es ese nucleótido trifosfato? UTP. ¿Okay? ¿Y el UTP qué es? UPPP. Uridín trifosfato. Perfecto, ya yo tengo un grupo fosfato pegado al carbono 1. ¿Qué me falta para transformarlo en UDP? A ese UTP. Yo le voy a quitar 2 grupos fosfatos. Y esos 2 grupos fosfatos se van a llamar pirofosfato. ¿Ok? Que es lo mismo que 2 fosfatos inorgánicos. Perfecto. Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando una uridina monofosfato. ¿Ok? Y esa uridina monofosfato se la voy a pegar ¿a quién? A la glucosa 1-fosfato. ¿Y qué hago? Un enlace P y U. ¿Están viendo? Uridina monofosfato más el fosfato que estaba en el carbono 1. ¿Ok? ¿Qué formé? Aquí yo tengo, en este caso, una uridina más ¿cuántos grupos fosfatos? Más 2. Por lo tanto, ¿eso qué es? Es un UDP. ¿Ok? Un UDP. ¿Qué yo hice? Transformé la glucosa 1-fosfato. ¿Ahora en qué? En glucosa UDP. ¿Dónde está ese UDP? En el carbono 1. ¿De quién? De la señora glucosa. Muy bien. ¿Cuál fue la enzima que fue capaz en este caso de transformar la glucosa 1-fosfato en UDP glucosa? Se llama UDP glucosa pirofosforilasa. ¿Qué te está indicando? Que a la glucosa le está colocando un UDP, pero a su vez estoy liberando un pirofosfato. Muy bien. ¿Ah? Y ellos se pueden hidrolizar. ¿Okay? Se pueden hidrolizar y te forman 2 fosfatos inorgánicos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo necesito de un cebador, ¿se recuerdan? ¿Okay? Sin un cebador, la glucógeno sintasa no va a poder trabajar. Entonces, ya nosotros tenemos que tener un glucógeno primario. ¿Okay? Siempre y cuando yo degrado, yo siempre en la cadena tengo que dejar 4 glucosas. Siempre. ¿Okay? Para que posteriormente yo pueda tener mi cebador. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Normalmente, ¿qué hace? Yo tengo una glucosa, voy a dibujarla fea, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Acuérdense cómo son siempre los enlaces alfa 1, 4, ¿se recuerdan? Alfa 1, 4. Entonces, ¿aquí qué es? 1, 4. ¿Aquí? 1, 4. Muy bien, ¿aquí? 1, 4. Muy bien, 1, 4, ¿ok? Entonces, ¿este lado cuál es? ¿Este lado cuál es? El 1. ¿Este lado cuál es? 4. El 4. Muy bien. Entonces va a venir en este punto ¿quién? La glucógeno sintasa. Adivinen qué va a hacer. Quita el UDP. Que le quita el UDP. Y en este punto ¿qué va a colocar? Va a colocar a esta glucosa que estaba UDP glucosa. ¿En qué sentido? 1, 4. ¿Quién le va a decir cuál es 1 y cuál es 4? El UDP. ¿El UDP dónde está? En el carbono 1. Y el glucógeno cebador, el primario que ya tengo que me estás 4. poniendo, el carbono 4. Entonces, ella lo que hace es activar el sustrato, que es la glucosa, para que no se equivoque en colocar el carbohidrato, ese monosacárido 4,4. No se lo va a permitir. Perfecto. Entonces, para poder unirlo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a quitar el UDP,
Y una vez que quita el UDP, ¿qué va a hacer? Se va a unir. 1, 4. ¿Bien? Eso es lo que va a hacer en este caso la glucógeno sintasa. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos aproximadamente, algunos textos dicen 7 unidades de glucosa, otros dicen 12, otros dicen 16, va a venir la otra enzima. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la enzima? La otra que pone los enlaces alfa 1,6, la enzima ramificadora. ¿Ok? La enzima ramificadora. ¿Entendimos hasta acá? ¿Sí? Les dije que eran un poco más sencillos. Vamos a ver las reacciones de maneras individuales y afianzamos el conocimiento. Perfecto. Entonces, pasemos. Bien, fases de la síntesis del glucógeno. Primera fase, que es la glucosa, para que no se escape de la célula, que le tenemos que hacer entre todos. Fosforilamos. ¿Quiénes van a fosforilar si estamos en hígado? Hígado. La glucosa, glucoquinasa. Si estamos en páncreas. Si estoy en músculo, la misma. Muy bien. Si tengo fructosa 6-fosfato, ¿en qué me tengo que hacer para iniciar glucogénesis? Muy bien, en glucosa. ¿Pero qué hago? ¿En qué me tengo que transformar? Isomerización. ¿Ok? Isomerización. Perfecto, estamos ahí. Entonces, la glucosa, en este caso, por la exoquinasa o por la glucoquinasa, van a quitarle un grupo fosfato ¿a quién? Al ATP. Y se lo van a colocar ¿en el qué carbono? En el carbono 6. A través de un enlace de tipo este, donde se va a liberar siempre agua. ¿Ok? Agua. Segunda reacción. ¿Okay? En la segunda reacción, esa glucosa 6-fosfato se tiene que transformar ¿en qué? En glucosa 1-fosfato. ¿Por qué 1-fosfato? Porque el enzima clave de la glucogénesis, ¿cómo se llama? Glucógeno sintasa. ¿Qué necesita ella? Que el sustrato, en este caso la glucosa, esté glucosa UDP. ¿Y dónde colocamos el UDP siempre? En el carbono 1. Entonces tengo que cambiar obligatoriamente esta glucosa 6-fosfato ¿a qué? A glucosa 1-fosfato. ¿Quién lo va a hacer? Una enzima que se va a hacer mutasa. ¿Okay? Una mutasa. Pasamos. Vamos con la siguiente reacción. ¿Cuál es el enzima? UDP glucosa pirofosforilasa. ¿Se recuerda? Esa glucosa 1-fosfato, ¿con quién va a reaccionar? Con el UTP. ¿Ok? Y del UTP voy a colocar con el UTP marcador rojo para esto. ¿Sí? Con el UTP va a reaccionar para que ya lo vean. Entonces, si tenemos en el UTP, voy acá. ¿El UTP cuántos grupos fosfatos tiene? Va a tener 3, miren. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto les voy a quitar al UTP? 2. Lo quito. ¿Y en qué me voy a transformar? Pirofosfato, que son 2 fosfatos inorgánicos. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cómo me quedó la uridina trifosfato? Ahora me paso a hacer UMP, uridina monofosfato. ¿Y esa uridina monofosfato dónde se va a pegar? Se va a pegar en la glucosa 1-fosfato, en el carbono 1, donde está el grupo fosfato. ¿Y qué voy a formar? Glucosa, en este caso UDP. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurrió? Uridina monofosfato, se las voy a colocar aquí. ¿Esto qué es? La uridina monofosfato. ¿Se unió con quién? Con el grupo fosfato que está en qué carbono? En el carbono 1 de la glucosa. ¿Y qué formamos en conjunto? Yo estoy formando el UDP glucosa. ¿Sí? Ahora sí lo entendimos. Bien. Ok. Pasemos. ¿Es suficiente si nos aprendemos el uridina monofosfato? ¿Cómo? A lo que voy que si te aprendes la sigla está todo bien. Está bien, claro, pero tú tienes que saber qué reacción es, ¿no? Ah, no, claro. Y si yo te digo que es ubiquitinización, comienza por U. No, claro, pero está en otro. Y si te digo PCR, no te estoy hablando de biología molecular, te estoy hablando de proteína C reactiva. ¿Me entiendes lo que te digo, verdad? Sí, sí. Perfecto, bien. Entonces, ya sabemos aquí, ¿cuál es la estrategia regulatoria que están trabajando aquí? Modificaciones covalentes reversibles, fosforilaciones y uridilaciones. ¿Okay? Fosforilaciones y uridilaciones. Uridilación, uridilación. Esa es modificación covalente. Modificaciones covalentes reversibles las dos. ¿Ok? Uridilación. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Viene la segunda fase, que es la fase de elongación.
Y en la fase de elongación es que la glucógeno sintasa va a empezar a unir cada glucosa. ¿En qué tipo de enlace? En un enlace O-glucosídico. ¿En qué sentido? 1, 4. ¿Ok? Pero ¿qué vamos a necesitar? El cebador. ¿Cuántos monosacáridos de glucosa necesita el cebador como mínimo? 4. 4. ¿Y qué me está exponiendo el último? Me está poniendo el extremo 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Veamos acá. Aquí yo tengo mi sustrato activo, que es ¿quién? Mi UDP glucosa, que es el que necesita la enzima clave de la glucogénesis, que es la glucógeno sintasa. ¿Ok? Entonces, la glucógeno sintasa, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene su cebador, ¿sí o no? Y lo vamos a colocar acá. Tiene el cebador, lo voy a colocar acá. Voy a borrar todo esto. Tiene un cebador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este lado que le está exponiendo. Todos los ven, ¿verdad? Todos ven ese lado. ¿Qué está exponiendo acá? El extremo 4. Muy bien. Pero aquí tenemos la UDP glucosa. Y la glucógeno sintasa que tiene que hacer, tiene que pegar, en este caso, este monosacárido por su posición 1. Pero ¿qué le está molestando? El UDP. ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer la glucógeno sintasa? Quita el UDP. ¿Ok? Quita el UDP. ¿Y le va a pegar qué? Va a pegar en este caso la glucosa. ¿En qué sentido? 1, 4. ¿Ok? 1, 4. Ahora la pregunta, ¿qué hacemos con el UDP? Lo voy a transformar nuevamente ¿en qué? En UTP. ¿Cómo lo voy a transformar en UTP? Gracias a una fosforilación. Y para fosforilar lo que voy a necesitar, el ATP. ¿Ok? ¿Y qué enzima va a trabajar aquí? Nucleósido difosfoquinasa. Y tiene sentido, porque la uridina, ¿qué es? Es un nucleósido, ¿no? Un nucleósido difosfato, ¿sí o no? Aquí, nucleósido difosfato. Que yo tengo que hacer fosforilarla. Entonces, ¿cómo se llamaría la enzima? Nucleótido difosfatoquinasa. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Le quito un fosfato al ATP y lo vuelvo a recuperar ¿en qué? En UTP. ¿Cuántos ATP necesito en la reacción en verdad? 2. Uno cuando fosforilo a la glucosa y la otra para recuperar ¿qué? El UDP a UTP. Porque siempre lo voy a necesitar para tener el sustrato activo. Muy bien. Perfecto. Entonces ya sabemos que la que va a elongar haciendo los enlaces alfa 1,4 es la enzima glucógeno sintasa. ¿Qué necesita la glucógeno sintasa? ¿Qué les dije? Cuando vamos a pescar. ¿Qué necesito? Un cebo, ¿sí o no? Para que caigan los pececitos. Muy bien, entonces en este caso vamos a necesitar de un cebador. ¿Y ese cebador qué vamos a tener? Vamos a necesitar a una proteína. ¿Okay? Y esa proteína se llama glucogenina. ¿Okay? Y adivinen por qué se tuvieron que aprender los señores aminoácidos. No es porque les quería fastidiar la vida, ¿ok? Sino que vean acá, la glucogenina que tiene. Tirosina. Muy bien. ¿Qué grupo funcional tiene la señora tirosina? Se quedaron. Muy bien. Aromático más hidroxilo. Muy bien. ¿Y en qué se parece una glucosa? ¿Qué grupos funcionales tiene la glucosa? Hidroxilo. También. ¿Y qué tiene la tirosina? Hidroxilo. La glucogenina está mimetizando un monosacárido de glucosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué lo hace? Por favor, utiliza la tirosina, que tiene un grupo OH en mi estructura. Y de ahí vamos a pegar glucosa, glucosa, glucosa y glucosa. La glucogenina, aparte de proteína, ¿cuántos monosacáridos necesita? 4. ¿Quién me va a ayudar a colocarle esas unidades de glucosa? La glucosiltransferasa, una enzima glucosiltransferasa. Ella es la que me va a ayudar. También me puede ayudar la glucógeno sintasa, pero no va a trabajar si no tiene al menos 4. ¿Ok? Entonces, en ese caso yo necesito a alguien que me pegue, ¿cuántos? 4. Entonces, el organismo dice, no vamos a quitar 4 de la estructura si hagamos glucogenólisis. ¿Ok? No degradas todo el glucógeno. Siempre, ¿cuánto tienes que dejar en la línea? 4. Glucogenina y 4. Siempre. ¿Ok? Siempre. Para que de frente, cuando hagamos glucogénesis, ya la glucógeno sintasa tenga su cebador. Perfecto, tenga su cebador. Perfecto. ¿Entendimos hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Solo repetir lo de la última
aparte. ¿Lo de qué? De la que ayuda a... Tienes aquí, ¿quién? La glucogenina. La glucogenina. Entonces, esa glucogenina que tiene un residuo de aminoácidos, que ustedes me dijeron cuál era, la tirosina. ¿Qué tiene la tirosina? Un anillo, en este caso aromático, más un grupo OH. Él va a dar en este caso la posición 4' OH, para empezar a colocar unidades de glucosa. ¿Cuántas unidades de glucosa necesito para que trabaje la glucógeno sintasa? 4. De lo contrario no va a trabajar. Entonces voy a trabajar con enzimas que tengan función de glucosiltransferasa. Así se van a llamar. Glucosiltransferasa. ¿Qué están haciendo? Transfiriendo, en este caso, unidades de glucosa, ¿a quién? A la glucogenina, para que posteriormente la glucógeno sintasa tenga su cebador. Ahora sí, Mari. Bien, perfecto. Pasamos. Ahora miren esto. Ya formamos los enlaces alfa 1,4. No vaya a rayar esto. Entonces ya formamos los enlaces alfa 1,4. ¿Cuánto tengo que tener lineal? Algunos textos te dicen que puedo tener 12. Otros te dicen que tengo que tener hasta 16. Perfecto. Pero si ya tú tienes 7 residuos de aminoácidos, aparte de los 4 del cebador, ahí ya tú puedes empezar a hacer en este caso la ramificación. ¿Qué es ramificar? Formar los enlaces alfa 1,6. ¿Cómo se llama la enzima? Ramificadora. Muy bien. Entonces, la ramificadora, anoten esto porque no los quería marear más de lo que ya los he mareado el día de hoy. Entonces, la enzima ramificadora tiene 2 funciones. ¿Ok? 2 funciones. Una función alfa 1,4 y una función alfa 1,6. Está aquí. Tiene una función alfa 1,4 y una función alfa 1,6. Entonces, ¿ella qué va a hacer? Se recuerdan que este es mi cebador, ¿sí o no? Más lo que es la glucogenina. ¿Ok? Yo tengo que tener al menos 7 unidades de monosacáridos después de estas 4 unidades de monosacáridos. Contemos. ¿Cuántos es? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántas lineales voy a tener? 7 más 4 serían 11. Algunos textos salen 12. Otros textos salen 16. Viene entonces la enzima ramificadora y dice, ya estamos listos. Vamos a empezar a hacer los enlaces alfa 1,6. ¿Cómo hace? Ella va a quitar 7 residuos de monosacáridos. ¿Ok? Y para quitar esos residuos de monosacáridos, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué enlace tenemos acá? Peptídico. Glucosídico. O glucosídico. ¿Pero de qué forma? 1, 4. 1, 4. Y yo le dije, la ramificante tiene 2 funciones. Alfa 1,4 y alfa 1,6. Vamos con la primera función. Alfa 1,4. Ella es glicosidasa alfa 1,4. ¿Qué indica? Rompe el enlace glucosídico alfa 1,4. ¿Qué va a hacer en este caso? Ella va a cortar 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Lo respeta y va a cortar aquí. ¿Qué enlace tenemos aquí? 1, 4. ¿Qué enlace aquí? 1, 4. 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a hacer la enzima ramificadora? Corta este enlace y le dicen como a los niñitos para entrar a un salón en línea. Se quedan tranquilitos y la maestra, ¿qué hacen? Agárrese uno con otro, como un trencito, ¿sí o no? Y tú lo vas a agarrar. ¿Quién lo está agarrando al principio? La maestra, en este caso, es la ramificante, pero en su función alfa 1,4. Vénganse chiquititos, no se me muevan, por favor. Y adivinen dónde van a unir. ¿Qué me está quedando aquí? 1. El carbono 1. Ahora vean lo que va a hacer. Voy a borrar. Acuérdense que ya tiene la línea, ¿no? La línea completa. Y yo tengo que formar el enlace alfa 1,6. Entonces, ¿dónde formo el enlace alfa 1,6? Toda esta línea la voy a jalar acá. ¿Ok? La voy a jalar hasta acá. Y la voy a unir. Entonces, aquí que yo voy a tener, aquí voy a tener el carbono 6. Entonces, todo esto, ¿dónde lo voy a pegar? Acá. Este que me está poniendo la posición 1. Este que me está poniendo la posición 6. ¿Qué enlace hice? Alfa 1,6. Ahora, ¿en qué trabajó? Trabajó en este caso la función glucosidasa 1,6. ¿Ok? O enlace, está creando los enlaces alfa 1,6. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces ya creé los enlaces alfa 1,6. ¿Entendimos ahí? La enzima ramificadora tiene 2 funciones. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? Y vamos. Bien. En este caso, normalmente, vean que cuando yo hago las ramas acá, ¿esto qué es? Son los enlaces alfa 1,6. ¿Lo están viendo? Todos los puntitos negritos son enlaces alfa 1,6.
yo estoy dejando extremo no reductor. ¿Qué son los extremos no reductores? Son aquellos que van a facilitar, en este caso, la degradación. ¿De qué? Posteriormente del glucógeno. Muy bien. Y aparte, escuchen esto, cuando yo hago este tipo de estructura, yo voy a incrementar la solubilidad, porque la glucogénesis se realiza, adivinen en dónde, en el citosol, ¿ok? Se realiza en el citosol. Bien, entonces, ¿cuál es la enzima clave de la glucogénesis? Glucógeno, ahí está. ¿Cuál es? Glucógeno sintasa. ¿Cuál es el sustrato de la glucógeno sintasa? Ajá, UDP glucosa. ¿Qué tipo de enlace es la glucógeno sintasa? 1,4. 1,4. Muy bien. Una vez que tenemos 12 unidades, ¿ok? 12 unidades, que yo siempre tengo que hacer en este caso, yo tengo que dejar 4. ¿Sí o no? Va a venir la ramificadora. ¿Y qué va a hacer la ramificadora? Corta el enlace alfa 1,4 y después va a ser crear el enlace alfa 1,6 para crear los extremos no reductores, ¿ok? Y se haga más soluble. Pero la enzima de todo ese proceso clave es la glucógeno sintasa, ¿ok? Entonces, ojo acá, ¿ok? Ojo acá. Lo más importante es lo que les voy a comentar, ¿ok? La regulación es hormonal, ¿ok? Va a ser hormonal y va a ser por modificaciones covalentes reversibles. Bien, muy bien, MCR. Entonces, ¿quién es la hormona que ayuda a activar a la glucógeno sintasa? Adivinen, la señora insulina. Por eso es que la insulina es anabólica, porque favorece el proceso de la glucogénesis. Pero la insulina tiene que activar a otra enzima a nivel del citosol, que se va a llamar proteína fosfatasa. Para sus abreviaciones, que para ustedes es más fácil aprenderse las abreviaciones, es la señora PP1. ¿Ok? PP1. PP1. Proteína fosfatasa 1. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir? Van a haber dos momentos en el caso de la glucógeno sintasa. Cuando estoy inactiva, adivinen cómo estoy, fosforilada. Cuando estoy activa, estoy desfosforilada. Otra vez, cuando estoy inactiva estoy muy bien, y cuando estoy activa estoy muy bien. Entonces, ¿qué hace la fosfatasa? Desfosforila. Y entonces, si yo le quito el grupo fosfato a la glucógeno sintasa, ya la voy a poner activa y me va a favorecer que ella comience, en este caso, a sintetizar el glucógeno. ¿Ok? Entonces, ¿quién ayuda a regularla a ella? La insulina. La insulina que va a activar entre todos, por favor, la proteína fosfatasa 1, PP1. ¿Qué hace la PP1? Le quita el grupo fosfato. ¿A quién? A la glucógeno sintasa, para que esta pase a su forma activa. ¿Y cuál es su forma activa? Desfosforilada. ¿Cuál es el tipo de estrategia regulatoria que está aquí? Modificaciones covalentes reversibles. Bien, listo hasta ahí. Llegamos a la glucogénesis. ¿Claro ahí? Glucogénesis. Listo con la glucogénesis. Ahora estoy haciendo ejercicio. ¿Qué voy a gastar? ¿Qué voy a activar? ¿Qué voy a, en este caso, activar? ¿Qué ruta? Si voy a hacer ejercicio en la mañana. Glucogenólisis. ¿Ok? Glucogenólisis. Entonces, vamos con la glucogenólisis. Y me voy a la figura. ¿Qué es la glucogenólisis? ¿Quién es mi sustrato? El glucosa. ¿Quién es mi producto? Glucosa 6-fosfato. Ese va a ser mi producto. ¿Ok? Si yo estoy en el hígado, ¿ok? Si yo estoy en el hígado, yo tengo una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. Por lo tanto, esa glucosa 6-fosfato se puede transformar ¿en qué? Y la puedo exportar ¿a dónde? A la sangre. Muy bien. Pero la glucosa 6-fosfato, si yo voy a estar en músculo, ¿ok? ¿Me voy a convertir en glucosa? La respuesta es no. ¿A dónde se va a ir esa glucosa 6-fosfato? A formar piruvato, que es la vía de la glicólisis. ¿Okay? Y ese piruvato se puede transformar en lactato. Y ese lactato se puede ir al hígado para producir ¿qué? Gluconeogénesis. Muy bien. Ahora nos vamos a... Ahora, estoy interconectado todo lo que hemos visto hasta el momento. Vámonos con la otra. Glucosa 6-fosfato, si yo necesito formar ribosa, ¿ok? Que es el azúcar de los nucleótidos, ¿ok? ¿A dónde yo me voy a ir? Glucosa 6-fosfato se puede ir a la vía de las pentosas fosfato,
¿ok? A la vida de las pentosas fosfato. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Aquí también tenemos dos enzimas, ¿ok? La glucógeno fosforilasa, ¿ok? Glucógeno fosforilasa. Y luego teníamos, si para aquel lado era ramificar, aquí voy a desramificar. Entonces, ¿cómo se va a llamar la enzima? Desramificadora. Y también va a tener, adivinen qué, función alfa 1,4 y función alfa 1,6. Punto importante acá, la glucógeno fosforilasa va a tener un cofactor. ¿Cuál es este cofactor? ¿De dónde deriva el PLP? De la vitamina B6. Muy bien. Perfecto, entonces, parte de la glucogenólisis. ¿Ok? Parte de la glucogenólisis. Tenemos dos partes. ¿Ok? La primera parte es que acorto la cadena. ¿Quién es la enzima que regula el proceso? Glucógeno fosforilasa. Glucógeno fosforilasa. Bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la glucógeno fosforilasa? Tiene que romper los enlaces o glucosidos. Va a liberar una molécula de glucosa a la vez. ¿Qué libera ella? Ojo con esto. Glucosa 1-fosfato es lo que va a liberar. ¿Ok? Glucosa 1-fosfato. ¿Ok? Porque recuérdense cómo están unidos. 1,4. Si rompo acá, ¿ok? Yo voy a liberar esta molécula de glucosa. Pero ¿cómo la voy a romper? ¿Ok? Voy a hacer algo que se va a denominar, vamos Fátima, vamos Marcia, no te duermas, ok, toma un poquito de agua Marcia, se va a llamar fosforólisis, que ya la hemos visto en glicólisis, fosforólisis, ok, en la fosforólisis que vamos a utilizar el ácido fosfórico, ok, voy a usar el ácido fosfórico. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vean en este caso, yo voy a pegar el grupo fosfato ¿en qué carbono? En el carbono 1, por lo tanto se va a transformar ¿en qué? En glucosa 1-fosfato. Y el átomo de hidrógeno, ¿a quién se lo voy a colocar? Al 4, no. ¿Para qué? Para que tenga su grupo OH completo. ¿Ok? Y el grupo OH completo. Al 4, acá. ¿Ok? Al 4. Muy bien, veamos a continuación. Tenemos el glucógeno, que es el sustrato de la enzima clave de la glucogenólisis. ¿Cuál es la enzima clave? Glucógeno fosforilasa. Ella, para poder empezar a quitar unidades de glucosa, ¿ok? Ella tiene que utilizar un grupo de ácido fosfórico. Y va a ser una fosforólisis, ¿ok? Va a ser una fosforólisis. Y en esa fosforólisis, ¿qué va a hacer? Rompe el grupo fosfato, va a romper, quita el átomo de hidrógeno y el grupo fosfato. ¿El grupo fosfato dónde lo va a poner? En el carbono 1, ¿sí o no? ¿Y el átomo de hidrógeno dónde lo va a colocar? En el extremo 4 de la segundo monosacárido. ¿Okay? Entonces, ¿qué yo liberé? Glucosa 1-fosfato. ¿Me sirve glucosa 1-fosfato? La respuesta es ¿me sirve glucosa 1-fosfato? La tengo que isomerizar. La isomerizo. ¿Qué enzima va a ser? Vamos entre todos. Glucosa 6-fosfato. Muy bien, entonces, ¿qué me libera de frente la glucógeno fosforilasa? Glucosa 1-fosfato. Es lo que me va a liberar por fosforólisis. Entonces, veamos esto. ¿Ok? Veamos esto. Esto ya es una parte de la molécula de glucógeno, que es el sustrato de la glucógeno fosforilasa. ¿Ok? Acuérdense que yo tengo que dejar siempre ¿cuántos monosacáridos unidos a la glucogenina? 4. ¿Y cómo va a actuar siempre la glucógeno fosforilasa? Ella solo puede actuar sobre enlaces alfa 1,6 y va a liberar una unidad de glucosa a la vez. ¿En forma de qué? De glucosa 1-fosfato. ¿Ok? En forma de glucosa 1-fosfato. Entonces, contamos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí o no? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos ella puede cortar? Todos los rojos, ¿ok? Porque aquí ya yo dejé los 4 que tengo que dejar como base. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Viene la glucógeno fosforilasa. Quita esta glucosa. ¿En forma de qué? De glucosa 1-fosfato. ¿Sí o no? ¿Se recuerdan? Vamos otra vez. Viene la glucógeno fosforilasa. ¿Qué va a hacer? Fosforólisis. ¿Qué va a quitar? El grupo fosfato. ¿Y a dónde lo va a pegar? 1, 4. ¿Este dónde lo va a pegar? En el carbono 1. ¿Y este en qué se va a transformar? En glucosa 1-fosfato. ¿Sí o no? ¿Y el átomo de hidrógeno a quién se lo pegó? Acá. Y este se transforma totalmente en OH. Ya liberamos uno. Vamos con el siguiente. ¿Qué va a hacer? Otra degradación. ¿De quién? Del ácido fosfórico. ¿Qué va a hacer aquí? 1, 4. ¿Qué le va a pegar acá? Vamos, sígame. ¿Qué va a pegar en el carbono 1 nuevamente?
el grupo fosfato. Muy bien, lo pega. Liberó, rompió. ¿Y esto en qué se va a transformar? Glucosa 1-fosfato. ¿Este que me quedó? OH. ¿Dónde puede trabajar nuevamente la glucógeno fosforilasa? Vamos. En el siguiente. ¿Qué tiene que romper nuevamente? El ácido fosfórico. ¿Qué le va a pegar en el carbono 1? Fosfato. ¿Qué va a pegar en el 4? El hidrógeno para formar el OH. ¿Qué formé? Glucosa 1-fosfato. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué estoy pegando aquí? 1 y este es 4. ¿Qué pego acá? Fosfato. ¿Qué pego acá? H. Y hidrógeno para formar el OH. Muy bien. ¿Cuántas glucosas 1-fosfato formé? 4. ¿En qué se tienen que transformar para utilizarla? ¿En qué se tienen que transformar? Glucosa. ¿En qué? Vamos. Glucosa 6-fosfato. En glucosa 6-fosfato. ¿Que pueden ir a qué? A la glicólisis. Si estoy a nivel de músculo, en miocitos. Pero si es en el hígado y necesito ATP, también se va a la glicólisis. Pero si tengo bajos niveles de glucosa en circulación y estoy en hígado, esa glucosa 6-fosfato, ¿qué tiene que hacer para que salga? Le quito el grupo fosfato. ¿Y qué voy a tener? Glucosa. Muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sigue acá en esta línea. ¿Puede trabajar la glucógeno fosforilasa? Aquí puede trabajar. ¿Cuántas glucosas 1-fosfato voy a volver a formar? 4. ¿Ok? 4 glucosas 1-fosfato. ¿Se tienen que transformar nuevamente en qué? Glucosa 6-fosfato. ¿Por reacción de qué enzima? Fosfato. Mutasa. Si estoy en músculo, llego hasta acá, ¿sí o no? Pero si estoy en hígado y hay bajos niveles de glucosa, ¿qué hago? Le quito el grupo fosfato. ¿Y quién tiene que trabajar? La fosfatasa. Perfecto. ¿Y qué tengo? Glucosa. Listo. Hasta ahí. Perfecto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo necesito degradar más ese glucógeno. ¿Cómo lo voy a seguir degradando? ¿Quién viene? Adivinen. La otra enzima. No es ramificante, es lo contrario de ramificante. Agreguen Desramificador. Adelante. Desramificador. Y la desramificadora que va a tener función 1-4-1-6. 1-4-1-6. Entonces, ¿qué hace la señora? Primera función, 1-4. ¿Okay? Ella lo que va a hacer en este caso, ¿se recuerdan aquí que nos quedó hasta acá, sí o no? Y en este lado nos quedó hasta acá. Miren lo que va a hacer ella. Función 1-4 de la desramificadora. 1-4. Va a venir ella y va a cortar acá. 1-4. Y nuevamente en fila india, ¿qué va a hacer esa señora? Adivinen. ¿Va a pegarlo a dónde? Acá. Todos los azules lo pega acá. Y vean que los tiene pegado acá. ¿Lo vieron? 1-4. Entonces, una vez que tiene la función 1-4, ya está libre para tener la función 1-6. Pero para cumplir la función 1-6, ¿qué tiene que quedar? Una glucosa solamente. Perfecto. Entonces ahí va a venir nuevamente, ¿quién? La desramificante, pero con su función 1-6. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer? Ella es glucosidasa. Ella no necesita grupo fosfato. Adivinen cómo libera. Ella rompe este enlace y me va a liberar una molécula ¿de qué? De glucosa. ¿Qué tenemos que hacer a la molécula de glucosa? ¿Qué le vamos a hacer a la molécula de glucosa? Si estoy en músculo, ¿la dejo libre? ¿Se escapa? No, lo que voy a hacer es fosforilasa. ¿Y se va a transformar en qué? En glucosa 6-fosfato. Muy bien, en glucosa 6-fosfato. Y vean que ya quité la rama a 1-6. ¿Qué me queda? Me queda todavía esta rama lineal alfa 1-4. ¿Okay? ¿Quién va a venir a trabajar a seguir acortando las ramas? La glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa ya en este caso va a trabajar. Pero ¿hasta cuánto tiene que ella quitar de unidades? Y dejar siempre 4. Entonces la glucógeno fosforilasa viene, quita, quita y quita. ¿Ok? ¿Y qué me está liberando ahí? Glucosa 1-fosfato. Glucosa 1-fosfato. ¿Que se tienen que transformar en qué? En glucosa 6-fosfato. ¿Ok? En músculo hasta ahí, pero en hígado puedo exportarlo por la glucosa 6-fosfatasa. Muy bien. Es interminable. Pero siempre tienes que dejar 4. Pero ahí va. Ahí va, claro. Acuérdate que ¿cuánto te dura el glucógeno, nena? ¿Cuánto te dura? ¿Cuánto te dura el glucógeno? El hepático. De 6 a 8 horas. Esto es lo que nos va a ayudar. Estamos desramificando el glucógeno que estamos obteniendo o que hicimos cada vez que comemos. ¿Están viendo?
Entonces, ¿quién van a trabajar? Las enzimas fosforilasa, la glucógeno fosforilasa y la desramicicana. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. Durante las 6 horas hacemos eso. Y vamos que ya vamos a terminar. ¿Cómo es la regulación? ¿Cómo va a ser la regulación? Acuérdense que en la síntesis de glucógeno, enzima clave, ¿cuál era? Comienza por I. Insulina. ¿Y qué le hacía la insulina, en este caso a la glucógeno sintasa? La activaba. ¿Pero cómo la activaba? Por la proteína PP. Por la PP1. ¿Ok? ¿Pero qué le hacía a la PP1? Es fosforilasa. Muy bien. Ahora vean en este caso, ¿quiénes activan la glucogenólisis? Enzimas contrarreguladoras. ¿Quiénes son las enzimas contrarreguladoras? Glucagón, adrenalina, cortisol. Ellas van a activar. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellas? Ellas van a activar la vía de la proteinquinasa A. ¿Ok? Proteinquinasa A. Y esa proteinquinasa A, una vez que se activa, a su vez va a activar otra enzima. ¿Ok? ¿Y cuál es esa enzima? La fosforilasa quinasa. Fosforilasa quinasa, que necesita tanto estar fosforilada como iones calcio. ¿Ok? Para que a su vez, adivinen, activen a la glucógeno fosforilasa. Muy bien, voy de nuevo. Glucagón, por la vía de la proteinquinasa A, ¿ok? Va a activar a una enzima que se llama fosforilasa quinasa. Esa fosforilasa quinasa, vamos, Alison, vamos, esa fosforilasa quinasa va a necesitar de grupo fosfato e iones calcio. ¿Para qué? Para activar en este caso a la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa, para estar activa, necesita estar fosforilada. ¿Ok? Fosforilada. Entonces, ¿qué hace el glucagón? Antes de activar a la glucógeno fosforilasa, inactiva a la glucógeno sintasa. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? ¿Cómo la inactiva? ¿Qué le va a agregar a la glucógeno sintasa? Un grupo fosfato, ¿ok? Y la inactiva para activar esta vía, ¿ok? Para activar esta vía. Bien, entonces aquí vamos a tener dos momentos. Vamos a tener un estado relajado y un estado tenso. Perfecto. Pero ¿cómo va a ocurrir esa regulación de la glucógeno fosforilasa? Vean que tenemos una activación a nivel del músculo y vamos a tener a nivel del hígado, ¿ok? Y vamos a tener dos estados, el tenso y el relajado. ¿Quiénes van a ser mis reguladores alostéricos positivos y negativos? A nivel del músculo siempre el alostérico, en este caso positivo, va a ser el AMP. Si tengo altas cantidades de AMP, me dice que tengo bajas cantidades de ATP. Por lo tanto, tengo que activar la glucogenólisis. ¿Para qué? Para que esa glucosa 6-fosfato entre en la vía de la glicólisis y pueda producir ATP. Perfecto. Ahora, ¿cuál sería en este caso, el antagonista o el alostérico negativo? En este punto va a ser, si tengo grandes cantidades de ATP, ¿tiene sentido que active la glucógeno fosforilasa? No. Pero si tengo grandes cantidades de glucosa 6-fosfatasa, ¿tiene sentido que yo active en este caso la glucogenólisis y que active la glucógeno fosforilasa? No, porque ya tengo glucosa 6-fosfato. Entonces, si tengo glucosa 6-fosfato, ¿qué me indica a mí? Que yo puedo producir ATP y que me puedo ir por la vía de la glicólisis. O si no, en vez de irme por la glicólisis y producir ATP porque tengo grandes cantidades de ATP, ¿a dónde me voy a ir? A la síntesis de glucógeno. ¿Por qué? Porque tengo grandes cantidades de ATP. ¿Okay? Me voy a hígado. En hígado, el único que puede pasarlo de su forma inactiva a su forma activa o relajada es los niveles de glucosa. ¿Okay? Si tengo bajos niveles de glucosa, activo la glucogenólisis. Pero si tengo altos niveles de glucosa, inactivo la glucogenólisis. ¿Entendimos ahí? Los niveles de glucosa a nivel del hígado es la que van a favorecer o no que se active la glucogenólisis. Bien, entonces yo les dije que en la glucógeno fosforilasa nosotros necesitamos de una enzima para que fosforile a la glucógeno fosforilasa y en este caso la active. ¿Okay? ¿Cómo se llama esa enzima? Entre todos, glucógeno fosforilasa. Y la glucógeno fosforilasa tiene 4 cadenas peptídicas o polipeptídicos. La alfa, la beta, la gamma y la delta. ¿Ok? La delta. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Acuérdense que la fosforilasa quinasa necesita de 2 componentes importantes. Un grupo fosfato e iones de calcio. Eso va a ocurrir principalmente a nivel de músculo. Ojo, en músculo es muy importante. ¿Okay?
Entonces el grupo fosfato se coloca en esta subunidad, ¿ok? Y en los iones de calcio en esta subunidad, ¿ok? ¿Para qué? Para que la fosforilasa quinasa esté activa y pueda en este caso hidrolizar el ATP, pegarle un grupo fosfato ¿a quién? A la glucógeno fosforilasa. Perfecto. Todos me están viendo como que profesora, por favor. ¿Ok? Sí, a la glucógeno fosforilasa. Perfecto. Entonces, lo importante aquí, ojo con esto. La glucógeno fosforilasa activa es fosforilasa. ¿Y a quién voy a necesitar? A la fosforilasa quinasa. ¿Ok? ¿Para qué? Para que me pueda colocar el grupo fosfato. ¿Ok? El grupo fosfato. Bien. A ver, ¿cómo vamos a regular? ¿Cómo vamos a regular? Control hormonal. Insulina, ¿qué favorece? ¿Glucogénesis o glucogenólisis entre todos? Glucogénesis. Muy bien. Entonces la insulina tiene que activar a la glucógeno-sintasa. ¿Cómo activa la glucógeno-sintasa? Por la PP1. PP1. ¿Ok? ¿Qué hace la PP1? Es fosforila. ¿Desfosforila quién? A la glucógeno-sintasa. Y así empieza en este caso el proceso de glucogénesis. Perfecto. Ahora, vamos con las otras hormonas. Glucagón o adrenalina. ¿Qué activan ellas? Glucogenólisis. Glucogenólisis. ¿Y cuál es la enzima clave de la glucogenólisis? Muy bien, glucógeno fosforilasa. ¿Y qué necesita la glucógeno fosforilasa? ¿Estar fosforilada o desfosforilada? Fosforilada para estar en su forma activa. Si estoy en músculo, aparte del glucagón o la adrenalina, bueno, en el músculo no está el glucagón, no, en músculo está adrenalina. ¿Okay? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Necesito en este caso los iones de calcio y grupo fosfato. Entonces voy a necesitar la fosforilasa quinasa, ¿ok? ¿Para qué? Para poder activar a la glucógeno fosforilasa. Muy bien. Entonces, ya estamos terminando. Apliquemos lo aprendido. ¿Ok? ¿Qué favorece la glucógeno fosforilasa en el metabolismo del glucógeno? ¿Qué ruta favorece la glucógeno fosforilasa? ¿Glucogénesis o glucogenólisis? Vamos, Yare. Glucogenólisis, muy bien. La glucogenólisis. O la hormona que la va a ayudar es la insulina para activar la glucogenólisis. Muy bien, el glucagón en hígado, ¿ok? Y la adrenalina en músculo y en hígado. ¿Cuál es en este caso? ¿Cómo tiene que estar la glucógeno fosforilasa para estar activa? Fosforilada. Muy bien, fosforilada. ¿Quién nos ayuda a fosforilarnos? La fosforilasa quinasa. Ok, una quinasa tiene que ayudar, profe. ¿Ok? Por la vía del pKa. Muy bien. Vámonos con esta. ¿Qué favorece la glucógeno sintasa en el metabolismo del glucógeno? Muy bien. Hormona que ayuda en la glucogénesis. Muy bien. Enzima clave de la glucogénesis. Muy bien. La glucógeno sintasa. ¿Cómo tiene que estar para estar activa? Desfosforilada. ¿Quién ayuda a desfosforilarla? La insulina, porque la insulina activa nuevamente, Ale, PP1. ¿Ok? La PP1. ¿Ok? ¿Cómo regulamos ambas enzimas? Por meses. Hormonas, muy bien, hormonas. La otra. Alostérica. Alostérica no tanto, no, ahí no sé. MSR. Modificaciones covalentes reversibles. Fosforilación y desfosforilación. Entonces, en este caso van a ser reversibles, ¿ok? Van a ser reversibles. Muy bien, ahora, ¿por qué tenemos que saber esto? ¿Qué? Porque las enzimas que mencionamos, entre otras, dependiendo del tejido o del órgano, nos puede conllevar a una patología. ¿Ok? Esa patología que se puede ver porque hay defectos en la degradación del glucógeno, ya sea en el acortamiento o en la desramificación. ¿Ok? Entonces, esas patologías, ¿cómo se llaman? Glucogenosis. ¿Ok? Glucogenosis. Y hasta el momento hay 8. ¿Ok? Vamos a ir un ejemplo. ¿Ok? Vean este primero. El 1 que es el más común. ¿Ok? Que es el de Bonjour. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la deficiencia aquí? Glucosa 6-fosfatasa. Entonces, ¿es el músculo? ¿Glucosa 6-fosfatasa puede haber defecto en músculo? No hay glucosa 6-fosfatasa en músculo. Hígado o en riñón, ¿ok? O en los riñones también. Si no hay glucosa 6-fosfatasa, nos indica que el hígado no va a exportar glucosa y no va a aumentar los niveles de glucosa en circulación.
Por ende, el paciente, ¿cómo va a tener los niveles de glucosa? Excelente, los va a tener bajos. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Consumir cada 3 horas compuestos que tengan glucosa para mantener sus niveles de glucosa en circulación. ¿Ok? Principalmente ¿para quién? Para el músculo. ¿Ok? Para el músculo. Porque la glucosa 6-fosfato, ¿a dónde se va a ir? A formar glucógeno. ¿Ok? A formar glucógeno, formar glucógeno, formar glucógeno. ¿En dónde? En hígado. Entonces, ¿qué es lo que puede tener el paciente? Agrandamiento ¿de quién? Del hígado. Va a tener una hepatomegalia. Y tiene sentido. Porque tienes un exceso de glucosa 6-fosfato que todo se va a ir ¿a qué? A formar glucógeno. ¿Me están viendo? Ok. Tiene falla en este caso y va a tener en este punto ¿qué? Hipoglicemia. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene cetosis, ¿por qué? Porque en este caso los niveles de glucosa van a estar bajos. Entonces yo voy a utilizar otra vía, la de los lípidos, ¿ok? Para mantener la energía. Después los vamos a ver. Ahorita hasta ahí lléguense que podemos tener hipoglicemia. Pero vean en este caso, veamos, alfa 1,4 glucosidasa, desramificante, ¿ok? Si yo no tengo la desramificante, no puedo aportar completamente, ¿qué? El glucógeno, ¿ok? Puedo tener en este caso alteraciones musculares y tengo que activar otras rutas metabólicas, ¿ok? Entonces, alteraciones en cualquier enzima, ya sea en la vía de formación o degradación que tenga un paciente, estamos hablando que va a tener una glucogenosis, ¿ok? Y ahí sí tienes que hacer pruebas de biología molecular o tienes que hacer en este caso técnicas de biopsia, ¿ok? Con inmunohistoquímica o histológicas para determinar cuál es el tipo de glucogenosis que tiene el paciente, ¿ok? Yo les iba a dejar un video, véanlo, está bien bonito, ¿ok? ¿Qué hora es? Porque veo que están recogiendo. 11:30. Ay, Dios no, no, lo ve más tarde. ¿Ok? Este profesor les va a dar a los chicos de bioquímica nutricional, por eso tienen que ir súper preparados. Yo le dije a Alejandra, este es un profesor de la universidad, síganlo. Alejandra creo que ya lo sigue. Perfecto, y terminemos aquí rapidito. Vamos a terminar. El glucógeno es un polisacárido de almacenamiento o de reserva, ya que permite obtener glucosa en forma de rápido. Vamos con la siguiente. La síntesis de glucógeno se da a partir de un exceso o una disminución. No, de un exceso. La degradación de glucógeno permite obtener glucosa rápidamente para evitar estados de hipoglicemia. ¿Es catabólica o anabólica? Muy bien, la glucogenólisis, que es catabólica. Las enzimas claves del metabolismo del glucógeno son ¿quiénes? Glucógeno sintasa. Por ejemplo, de la glucógeno sintasa, ¿para quién es? Para La glucogénesis. ¿Y la glucógeno fosforilasa para quién es? Para la glucogenólisis. Muy bien. La, espacio en blanco, y espacio en blanco, favorecen la glucogenólisis. ¿Cuáles son? Muy bien. Y la insulina. Muy bien. Vamos. La se refiere a enfermedades genéticas debido a la carencia de una enzima. ¿Cuál es? Glucogenosis. Ok, la glucogenosis. Ok. Ojo con esto, estudiar.